La fotografía en el Ecuador fue en algún momento incorporando algunas de las críticas que provenían del campo lo postcolonial y lo decolonial. Una de ellas era la preocupación por la diferencia. La diferencia se da desde unas asimetrías de clase, alguien tiene la cámara y retrata a otro, y en esa relación decide cómo es retratado ese otro, pero al mismo tiempo también la crítica permitía entender que quien era retratado también podía empezar a retratar, y entonces las cámaras pasaron de mano y empezaron a surgir proyectos, y sobre todo la idea de la crítica postcolonial y sobre todo de la crítica decolonial es desmontar los universales abstractos, los supuestos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los indios, los negros, y empezar a contar historias situadas en el territorio, situadas en la memoria. Entonces, para eso había que entrar en detalle, había que dedicarle tiempo, y eso ha ido generando una serie de relatos audiovisuales que desde la fotografía hasta el video, hasta también la experimentación artística, permite mostrar al otro y también al mismo de otra manera, ¿no? Yo pienso que hay una serie de debates teóricos, debates críticos, debates políticos, identitarios que han ido permeando. El Ecuador tiene una tradición, primero, de una serie de levantamientos indígenas. No hay que olvidar que en los 70s, 80s, 90s el levantamiento indígena del Ecuador fue muy importante. Generó una serie de rupturas en el paradigma político, generó una serie de rupturas en el paradigma representativo de la sociedad, cómo nos pensamos, cómo nos estamos concibiendo. Y eso decantó luego en las artes. Eso decantó luego. Entonces, no necesariamente ha cambiado en el producto, pero sí en la manera de relacionarse. Se ha puesto mucho énfasis en los procesos, procesos más lentos, procesos menos invasivos. Es un tema, el documentalista dice, bueno, yo estoy viviendo en tal lugar, voy 3, 4 veces por semana, llevo 6 meses y todavía no me siento capaz de decir que tengo una relación de intimidad con la comunidad a la que estoy retratando. Se ha vuelto un tema académico, muchos fotógrafos van a la academia a estudiar, a hacer posgrado, a hacer cursos de perfeccionamiento, se encuentran con esta teoría que los interpela, que le dice, bueno, tú pides permiso a la foto. Hemos pasado un poco del paradigma del safari, que es lo que pasaba antes, ¿no es cierto? Y tengo una cámara con un tele y puedo ir a cualquier lugar y voy al mercado, y eso sucedía mucho en los mercados indígenas, donde aparecían blancos mestizos, nacionales o extranjeros, cazando el rostro indígena del momento, y no sé, bueno, ojo. Esto ya no funciona por un lado porque es evidentemente un gesto invasivo que está agarrando al otro al descuido y le resta la posibilidad de ser representado. Pero también dejó de funcionar porque estos mismos colectivos también han ido dotándose de herramientas conceptuales y políticas para decir, ojo, yo siempre les digo a los estudiantes, tengan cuidado cuando vayan a una comunidad y digan, vengo a hacer etnografía, porque te dicen, un momentico, ya te llamamos al antropólogo, y sale de alguna de las casas de la comunidad uno de ellos, mira, yo te conozco, te he visto en tal lugar, yo estoy haciendo mi maestría. Es decir, ya las comunidades no son estas comunidades inocentes de mediados del siglo XX, sino son comunidades empoderadas políticamente, que dicen, a ver, ojo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Estas fotos, ¿para qué son? Queremos ver las fotos, conocer tu proyecto, explica, preséntate a la comunidad. Muchos fotógrafos, cuando pasan ese punto, casi que se vuelven parte de la comunidad, y la comunidad les da tareas. Hoy hay un encuentro a la minga el sábado, vamos a hacer un encuentro de las comunidades, espero que nos acompañes para hacer las fotos y el video. Entonces algunos fotógrafos me dicen, yo iba a tomar unos pocos retratos y terminé casi que asumiendo un rol. Esos debates han remordido, han cuestionado el tiempo que se le dedica a las comunidades. Yo tengo una infinidad de testimonios donde la comunidad me dice, es que ustedes vienen, toman, filman y se van. Ni siquiera se quedan para almorzar. Entonces los fotógrafos han cambiado eso. Muchos fotógrafos hacen trabajos sostenidos, largos, en que acompañan a una comunidad, acompañan a un espacio, a veces por años. Y las fotografías van surgiendo en esta relación. Por otro lado, el roce con una escena más internacional volvió a revitalizar las miradas hacia adentro, estas autoetnografías, estas autorrepresentaciones. Muchos fotógrafos están diciendo, bueno, voy a hablar de lo que mejor conozco, de lo que más domino, y es mi casa, mi hogar, mi familia, mi interioridad, mi oficio, mis preocupaciones, mi cuestionamiento de la luz, de la sombra, y hay mucho trabajo autorreferencial que ya no está tan ligado como a este paradigma realista, ¿no? Ha habido en los últimos, yo creería que la última década o década y media, ha habido una suerte de abandono del paradigma realista, de esta necesidad de registrar la realidad de manera objetiva, y se ha pasado y se ha liberado hacia unos relatos más experimentales, más subjetivos, más contaminados como del gesto momentáneo. Ya nadie está tratando de decir así son, sino así nos encontramos. Y eso ha liberado mucho el gesto etnográfico, ¿no? Incluso desde las teorías ya nadie le está pidiendo a un estudiante que vaya a tratar de
cubrir la totalidad de una comunidad. Sino, miren, esto hubo, este fue el encuentro, esto surgió, esto dijeron. Y hay una serie de proyectos que asumen esta diferencia de los tiempos, esta diferencia de la relación con el otro. Y eso me parece que permite como pensar en unas maneras distintas la fotografía en toda su potencialidad. Desde hace, no sé, 10, 15 años, yo venía percibiendo que el campo artístico y en especial el campo fotográfico empezaba a tener unas voces que avalaban la práctica artística y sobre todo la práctica fotográfica. Entonces, estas voces avaladas no necesariamente eran quienes estaban en la práctica fotográfica, no eran necesariamente los mismos fotógrafos. Entonces eran teóricos de la imagen, eran curadores, eran coleccionistas, era gente que hablaba sobre la fotografía, pero yo muchas veces sentía que faltaba la voz de los fotógrafos, que los fotógrafos se limitaban a presentar las imágenes, pero que esa imagen se obtenía por una serie de reflexiones que iban desde lo más concreto y contextual, geográfico, hasta cuestiones filosóficas, metafísicas. Entonces yo decía, aquí debe pasar algo. Y en algún momento tuve un encuentro muy, muy impactante con un fotógrafo alemán, con Frank Gautlitz, que venía de recorrer en los años 2000 la ruta de Humboldt, haciendo retratos. Y cuando yo vi los retratos me parecían retratos problemáticos porque eran el campesino en el altiplano peruano, la mujer, la bandera en Bolivia, el hombre humilde, y entonces yo sentía, ¿por qué seguimos haciendo esa fotografía? ¿Por qué seguimos haciendo esta fotografía del sujeto marginal y demás? Y conocí al fotógrafo, a Frank Gautlitz, que hacía este recorrido con un financiamiento que le daba la Fundación Goethe. Y resulta que su proceso en realidad obedecía a un acto tremendamente profundo. Él no invitaba a nadie a hacer fotos, él mostraba su álbum de fotos en los pueblos, la gente le pedía que le tome fotos, lo llevaban a sus casas, le decían, ¿por qué no me toma usted una foto? Él tomaba la foto con una cámara analógica, con una Rolleiflex que tiene ese fuelle vertical. Cuando yo conversaba con él me decía, yo uso esa cámara porque la pongo a la altura del plexo solar, que es un chakra de energía, la cámara me obliga a inclinarme, que es un acto de reverencia ante el retratado. Cuando las fotos son reveladas, yo las mando por FedEx, él tenía todas las guías, y resulta que yo estaba delante de un hombre que tenía todo un proceso filosófico que la curaduría había matado. Porque tú veías las fotos y era una foto muy buena, pero una foto muy convencional de un campesino parado a la entrada de su casa y tú decías, esto como que lo he visto. No, la foto obedecía completamente a otro proceso, un proceso humano, profundo, sensible. Entonces, a raíz de eso yo dije, no es la primera vez que escucho unas maneras muy humanas de tomar la foto. A lo mejor lo que hace falta es escuchar a los fotógrafos, qué están pensando, cómo están produciendo. Entonces empecé a hacer unos apuntes y empecé a hacer unas primeras entrevistas a fotógrafos conocidos, cercanos. Algunas eran conversaciones en torno a una taza de café y apareció una convocatoria para un Premio Nacional de Artes en la que había distintas categorías y había una categoría que me interesó mucho, que eran proyectos de investigación en formatos de publicación. Y dije, aquí esto podría calzar. Ingresé al proyecto y lo escogieron. Y lo que hice fue convocar a fotógrafos a través de dos canales. El primero eran fotógrafos que yo conocía, amigos conocidos, que yo sabía que tenían un discurso relativamente elaborado. Otros eran fotógrafos a los que me daban acceso, me decían, mira, escríbele a fulano, contacta a este. Y la tercera era una convocatoria abierta. Yo decía, bueno, debe haber gente que yo no conozco y que nadie conozca. Bueno, hagamos una convocatoria y empezaron a llegar cosas. Entonces llegaron cosas desde Argentina, desde Perú, desde Estados Unidos, desde República Checa. Y entonces esas tres maneras de convocar me dieron un corpus de yo creo unos 70, 75 textos, y fui revisando, unos estaban más claros, unos estaban más acorde a lo que yo estaba pensando, otros estaban en una fase más inicial. Me decanté por 30 textos, edité, digamos, yo entre otras en la universidad trabajo un poco en el ámbito de la publicación, entonces hice una edición y generé los distintos capítulos que iban teniendo como puntos comunes, que pasaban desde temas más antropológicos y etnográficos, archivo, la muerte, el quehacer fotográfico, que era un caso, el otro era temas de la familiaridad, y así surgió el proyecto de Trascámara, en el que hay unas voces, o por lo menos hay el intento de tener voces diversas. Se volvió no solo el libro que recoge teorías, sino también que recoge una serie de gestos más análogos, más materiales, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Una de las preocupaciones que yo tengo es cómo el paradigma digital va eliminando la materialidad y por lo tanto va eliminando unas formas de relacionarse con el mundo y eliminando unas formas sensibles, ¿no? Para mí es importante en este momento donde es fácil posicionarse frente al paradigma digital como una suerte de oleada devastadora en donde todo tiene que pasar a lo digital, ¿no? En donde hacer propuestas análogas son catalogadas como anacrónicas, pero
Para mí hay dos entradas. La primera es que la materialidad es una forma de estar en el mundo, el tocarse, el mirarse, el tener un objeto. El email es práctico, pero la carta tiene otro valor. Yo trabajo mucho todavía con correo, con cartas, hago muchas obras que son enmarcadas en el tema del arte correo, porque me gusta la materialidad, me gusta el objeto. Claro que leemos PDFs en digital, pero yo no logro reemplazar los libros fotográficos, por ejemplo, que es abrir, descubrir, tener la página. Lo digital propone una facilidad de acceso, de circulación, pero lo análogo te permite un contacto físico, material, sensorial. El analógico generaba unos modos de estar en el mundo que yo termino extrañando en el mundo digital, porque tú salías con un rollo de 24 fotos, de 36 fotos, y sabías que ese era el rollo que tenías para todo el día. Entonces te ibas a un paseo con los amigos, te ibas a la montaña o te ibas a algún lugar y te llevabas la cámara fotográfica y tu amigo llevaba la cámara fotográfica y él te decía, tengo 2 rollos, y tú le decías, yo tengo un rollo, y dice, bueno, cuando se te acabe yo te presto, y era lo que tenías. Sabías que tu día eran 36 fotos. No 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, ¿no? Es decir, los estudiantes a veces me llegan como con 1 millón de fotos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los que nos formamos en el análogo teníamos que sopesar la imagen, teníamos que calcularla, teníamos que darle vueltas al objeto, porque decían, me voy a quemar una foto. Dudé, haré una segunda, pero ahí parabas porque eran las 10 de la mañana, te faltaban todavía 8 o 10 horas de día. Muchas veces te comías el rollo a las 3 de la tarde y pasabas el resto de la tarde deprimido porque el atardecer, el venado, el qué sé yo. Entonces había unos modos de estar que tenían que ver con el tiempo, con la paciencia, pero además este gesto de alquimia tenía unas hermosas formas de esperar porque llegabas a tu casa con un rollo, tenías que esperar 2 o 3 días a llevar el rollo, a que lo revelen o revelarlo tú mismo. Eso era de nuevo una espera, ¿no es cierto? Ver en el cuarto oscuro, como mi mamá manejaba el cuarto oscuro, ver cómo se iba revelando el rollo y tú podías luego mirarlo colgando todavía húmedo, secando y tratando de descifrar lo que había. O si lo mandabas a revelar y te entregaban las hojas de contacto, los negativos, eran unos momentos muy mágicos. Ahora, foto y la miro. Foto y la tomo. Esa espera que va generando por un lado una expectativa, pero por otro lado también una extrañeza, porque a veces pasaban semanas hasta que podías revelar un rollo y era como, me había olvidado, pero mira cómo quedó esto, pero qué increíble. Oye, mira lo que pasó acá. Esa sorpresa la extraño mucho. En algún momento a los análogos nos fueron prácticamente desplazando. Hubo una época, a cambio de milenio, donde se volvió difícil, los laboratorios empezaron a complicarse. Yo tenía aquí un laboratorio que me permitía calibrar unas impresiones de negativo en blanco y negro, pero en papel de color, que daba una suerte de sepia y el tipo que lo manejaba. Luego el laboratorio me reclamaba que yo no podía meterme a setear la máquina. Y luego automáticamente desaparecieron esta gente con la que tú podías hablar, la que tú le podías decir, tengo este negativo. Y que el tipo, además, por un cariño, te decía, a ver, venga, yo le hago la prueba. Y todo se volvió digital. Era difícil conseguir rollos, la gente los fue descalificando. Y además con el digital entró como una suerte de paradigma de la resolución. Como que a veces más sutil y a veces de manera más directa te decían mayor resolución es una mejor foto, menor resolución es, etcétera. Y nos tomó un tiempo volver a posicionar los lenguajes más experimentales, posicionar ciertos gestos estéticos en los que creemos, como la imperfección, el error, el grano, la suciedad, la pelusa, el velado, etcétera, que le dan un valor a la fotografía, que le dan un plus, que muestran además que la mirada es frágil y que si la mirada es frágil, el registro de esa mirada es frágil. Y ahora han vuelto de nuevo, ¿no? Gracias a que las grandes empresas vuelven a sacar los rollos y que no han muerto y ha vuelto con otra categoría de precio y todo, el análogo logra de alguna manera hacer un pequeño nicho para resistir. Yo me muevo mucho entre el análogo y el digital. Es unas posibilidades para explorar el mundo, para volver a esas formas de estar que coexisten con lo digital, ¿no? Yo creo que en algún momento hubo voces avaladas que dijeron el análogo ha muerto. No, yo creo que ha vuelto y convive. Y hay distintas maneras de procesar y dialogan, claro, escaneamos los negativos y los volvemos digital, los circulamos. Pero me parece que son unas posibilidades, además de generar archivos, ¿no? Nadie sabe en la actualidad cuánto dura de verdad un disco duro, cuántas veces al año hay que prenderlo. Entonces hay voces que te dicen, ojo, el disco duro no puede estar prendido todo un año. Si está prendido 24 horas al día, es probable que el disco duro al año, a los 2 años, como tiene partes móviles, deje de funcionar. Pero otras voces te dicen, ojo, si no lo prendes nunca, en 3 años el disco duro, las partes se quedan fijas, quietas, el polvo las une y entonces el disco duro arranca como casi que raspando el polvo. Entonces nadie sabe exactamente cuánto dura lo digital. De hecho, hay muchos archivos que están empezando a volver a hacer cosas análogas, a imprimir las fotos, a pasar películas a 35 milímetros, porque ahí tenemos una garantía, no sabemos, bueno, es que un negativo
de los negativos más elaborados, puede durar 100 años, ¿no? Entonces creo que hay unas tensiones que hay que discutir y hay que discutirlas desde distintas entradas. A veces cuando miro el quehacer artístico y el quehacer fotográfico, siento que por distintas razones hay una distancia entre muchos colegas, ¿no? Falta, no sé si la palabra es gremializar, pero por lo menos falta encontrar más instancias de sinergia, más instancias de intercambio. En algunos casos tengo la sensación que tiene que ver con que muchos están trabajando proyectos y la gestión cultural no está yendo a la misma velocidad que el desarrollo de proyectos. La gestión cultural es un ámbito en el Ecuador aún poco desarrollado y aún poco especializado. Es decir, la gestión cultural para organizar eventos, para organizar publicaciones, para organizar intercambios. En muchos casos, esta gestión cultural en el ámbito fotográfico la están haciendo los mismos fotógrafos. En el caso, por ejemplo, de Paradox, que es un colectivo de fotógrafos documentalistas que tiene una convocatoria anual, que es el Premio por la Paz, la gestión cultural está recayendo sobre los mismos fotógrafos. En el caso del fotodocumental que organiza el Gato Villegas, es la gestión cultural de un fotógrafo. Todavía necesitamos seguir pensando y discutiendo los ámbitos de la gestión cultural para que cree estos espacios. Porque los fotógrafos asisten o asistimos con mucho gusto a estos espacios. Y ha habido distintos formatos, diálogo, intercambio. La última vez en el encuentro fotodocumental hubo toda una esquina de libros fotográficos y fue muy grato ver que ya había 30, 40 libros fotográficos, ¿no? Unos pocos de teoría, pero muchos libros con imágenes fotográficas. Entonces yo lo que creo es que todavía, y eso es una cosa en general que está sucediendo en el Ecuador, la gestión cultural no está yendo con la misma rapidez con la que están surgiendo los proyectos, ¿no? Hay un tema, algo similar sucede con el arte contemporáneo, algo similar sucede con el ámbito escénico, con el ámbito cinematográfico. Es muy incipiente en el Ecuador. Apenas hay unos poquísimos programas académicos para formar gestores culturales, en donde gente que ha empezado de manera empírica a organizar muestras, a organizar encuentros, está diciendo, bueno, academia, danos herramientas para pensar la gestión cultural. ¿Cuáles son esas herramientas? La universidad que yo trabajo tiene unos programas muy, muy jóvenes. En apenas un año ha dado las primeras iniciativas para que la gestión cultural se pueda separar un poco de la gestión empresarial, para dejar en claro que la gestión cultural no es una gestión que genera rédito. Ese ha sido como un primer debate muy importante, porque la gestión empresarial decía, bueno, hagamos, invertamos. Y luego cuando dieron cuenta que el ámbito cultural en realidad en la América Latina deja muy pocos réditos, que un libro fotográfico no es que se venda, que una exposición fotográfica no es que genere unas ventas, entonces la gestión empresarial le ha dicho a la gestión cultural, bueno, no sé, entiéndetelas. Ahora la gestión cultural se independiza, adquiere unas herramientas críticas, entre otras, desde los estudios culturales, desde la teoría crítica, y va proponiendo unas maneras de encontrarse, de organizarse que a futuro, a mediano y largo plazo permitirán como construir estas sinergias que le hacen falta a la fotografía y en especial a la fotografía análoga.